home of the coaching masteries. Hola a todas y a todos, ¿cómo estáis? Una vez más, aquí estamos nuevamente en otro capítulo más de la IAC, en el capítulo del programa La Confianza, otro episodio más. Y en este caso vamos a hablar del coaching financiero. Y en esta ocasión tenemos dos grandes coaches, uno aquí desde España, Alexis Mendoza. ¿Qué tal, Alexis? ¿Cómo estás? Hola Francisco, encantado de estar aquí con ustedes compartiendo el día de hoy. Un placer tenerte. Por otro lado, tenemos a Nancy al otro lado del charco, desde Chile. ¿Qué tal, Nancy? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola, ¿cómo están? Excelente, excelente. Gracias a Dios, gracias por la invitación. Va a ser un privilegio y un honor poder compartir un poquito. Estupendo. Bueno, un poco para empezar, yo no he dado la intro, pero sí me gustaría que trajeseis aquí a cámara lo que hacéis cada uno de vosotros con respecto al tema de coaching financiero, ¿vale? No sé, por tu lado, Nancy, ¿qué tocas con él? ¿Qué haces con el coaching financiero? ¿Qué enfoque tienes? Fí- Fíjate, yo particularmente trabajo muchísimo con personas, ¿ok? Y más que todo cuando estas personas son pareja, aunque no la otra persona no esté participando, me gusta que esté presente para que escuche, porque va a ser un trabajo de equipo con quien te rodea, porque en el tema financiero debe existir apoyos y de lo que se involucra, porque la toma de estas decisiones de finanzas va a repercutir en su entorno. Entonces, usualmente cuando una persona está en este proceso, me gusta que con quien conviva esté presente, independientemente que participe, pero que estén al tanto de cuál es el plan de la meta que quiere lograr la persona. Porque este tema finanza, si hay saboteadores en cualquier proceso de coaching, en de finanzas más, porque va a haber ajuste, va a haber una transición para luego poder lograr una transformación. Entonces, aquí hay que tener más compromiso consigo mismo para lograr el objetivo que desea. Entonces, eso para mí es importante. Oye, antes de pasar a Alexis, me resulta una curiosidad con lo que acabas de decir. Hay que tener más compromiso consigo mismo. Sí. ¿Nos puedes explicar un poco qué quiere decir con ese matiz? Fíjate, porque en mi manera de trabajarlo, yo lo planteo en 5 pasos. Y aquí sí, los pasos tienes que estar en orden. 1, equilibrar el presupuesto. 2, salir o saldar cuentas pendientes por pagar. Paréntesis, deuda. 3, capitalizar. 4, invertir. Y 5, ahorrar. Entonces, cuando nos comprometemos en ajustar o llevar a cabo un plan de presupuesto, ahí es donde, como yo digo, que el talón de Aquiles, porque se resbala, porque no nos damos cuenta y tenemos pero muchos gastos hormiga. Y aquí requiere que la persona que está en el proceso tome conciencia de lo que gasta. Y como diría aquí ahora, en la modernidad, si tiene activado el PGR, que es, no es un virus, es nada, es pobre con gasto de rico. Está buena. ¿Qué pasa? Porque nosotros, cuando la pregunta más importante que yo le hago a una persona es, lo único que sabe que no le alcanza. Pero cuando yo le digo, ponle en cifra cuánto es tu déficit en ese presupuesto, la persona no me lo puede cuantificar porque simplemente sabe que no le alcanza. Pero para poder nosotros trabajar qué es lo que tenemos que equilibrar en ese presupuesto, tenemos que tener los números. Es tan sencillo como que cuando tú vas a hacer un examen médico, yo tengo el colesterol alto, pero ¿cuánto tienes alto? Entonces,
Y después de que terminamos ahí, es que vamos a hacer el tratamiento. Entonces aquí, ¿cuál es el ajuste? Ojo, y mi recomendación es, no es que baje los gastos, sino que controle los gastos y aumente tus ingresos desde tu talento. Ujú. Porque muchas personas quieren que le alcance el dinero, pero sin hacer nada adicional. O simplemente espera un milagro que le aumente el sueldo. Entonces puede aumentarte el sueldo, pero ese porcentaje que te va a aumentar equilibra tu presupuesto. Pero si tenemos el virus de PR, no hay aumento de sueldo que valga. Porque no se trata de lo que ganas, sino de cómo lo administras. Mm. Porque tú le preguntas a una persona que gana sueldo mínimo, te va a decir lo mismo que no le alcanza que a una persona de alto ejecutivo que tiene unos ingresos extra, triple, cuádruple de lo de una persona de sueldo mínimo. Entonces, ¿de qué se trata? De los ingresos, no de cómo tú te administras y cómo haces tú el presupuesto, en qué lo gastas, en qué lo inviertes. Entonces, ahí es donde yo le invito a la persona que haga conciencia, por eso que ellos deben tener más compromiso consigo mismo de analizar, de observarse. Yo no puedo estar al día a día. Y uno de los primeros ejercicios que yo le hago es, por favor, en lo posible, y si es posible, todos los gastos que tú haces, anótalo en un papel. Entonces, para poder tener un parámetro donde estamos gastando el dinero, cuál es el déficit real de lo que no te alcanza, para poderle dar una recomendación o una toma de conciencia a dónde la persona quiere ajustar su presupuesto. Wow, qué valioso. Empezamos bien, empezamos bien. Muy potente. Gracias, Nancy. Mira, Alexi, ¿qué contribuyes tú de tu mirada, de tu punto de vista con esto que también, pues, aportando también lo que ha dicho Nancy, ¿no? Sí, yo pienso que igual como Nancy trabaja con las personas, también trabajo con personas que tengan emprendimientos. Coincido con el punto de vista de Nancy, que lo primero, o sea, ella habla de 5 pasos, nosotros también hablamos en mi jardín financiero de 5 pasos. Casualmente hablamos de 5 pasos y el primer paso es determinar dónde estás. Entonces, el paso de dónde estás es precisamente evaluar a la persona en qué situación te encuentras. Y a partir de ahí, bien como dice Nancy, empezamos a hacer el resto del trabajo. Pero yo creo que esa parte inicial del proceso de identificar en dónde se encuentra la persona es clave, ¿sabes? Porque yo siempre digo dentro de mi jardín financiero, si quieres ir a algún sitio, primero tienes que saber dónde estás. Entonces, por ejemplo, si tú estás aquí en Madrid y quieres ir a Sol y estás en Barrio El Pilar, donde estoy yo ahorita, lo primero que Google va a localizar es tu ubicación. Y en función a eso, tú vas a ir a Sol o al sitio a donde vayas. O sea, no puedes ir a otro lado si no sabes a dónde está. Entonces, esa es una de las cosas que nosotros desde mi jardín hacemos. Y Nancy también decía algo que no lo comentó ahorita, pero sí recuerdo mucho que decía, que es que no hay negocio malo, sino mal administrado. Entonces ella hablaba mucho de que realmente lo importante es la habilidad de administrar, ¿sabes? Porque si tú mal administras, como dice la Biblia, de alguna forma, si administras mal en lo poco, así lo vas a hacer en lo mucho. Igualmente, si administras bien en lo poco, así mismo lo vas a hacer en lo mucho. Entonces, yo creo que la administración es algo importantísimo, pues. Y creo que es fundamental. Mm. Sí, sí, la administración, bueno, cualquier casa, cualquier economía, yo creo que eso lo veo también de esa mirada, ¿no? Fíjate, Alexi, siguiendo contigo un poco, has nombrado tu jardín financiero y creo que dices que muchas veces acompaña o mencionas que como coach la importancia de pagar las deudas de consumo creando un plan de emergencia de nivel 1. Eso un poco lo lleva, entiendo yo, que en tu jardín financiero, ¿no? En tu programa de jardín financiero. ¿Nos podrías explicar a la audiencia, podrías explicarnos de qué se trata eso que te acabo de comentar?
Sí, como voy a explicar un poco los pasos. El primero es dónde estás, el segundo es establecer un presupuesto y el tercero precisamente es ese que tú estás mencionando, el fondo de emergencia nivel uno. Sí, es dependiendo de dónde esté la persona. Si la persona tiene créditos de consumo, o sea, créditos, entonces lo primero que vamos a hacer antes de ir a atacar las deudas es crear ese fondo de emergencia nivel uno. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Que cuando la persona comience a pagar las deudas y ocurra un imprevisto, no tenga que recurrir a más deudas, sino que recurra a ese fondo nivel uno. ¿Sabes? Entonces, es una medida, digamos, un colchón que creas para que puedas atacar fuertemente las deudas que tienes de consumo. Entonces, esa es la misión del fondo de emergencia nivel uno. Lo primero que vamos a hacer es determinar dónde estás. Lo segundo es hacer un presupuesto. Eso, de hecho, yo fui coach de Nancy por un tiempo y una de las cosas que ella me dijo estando en Venezuela era que precisamente hiciera un presupuesto y en ese momento no lo hice, lo aprendí a hacer cuando llegué aquí en España, pero eso es algo sumamente clave, y es uno de los hábitos financieros más importantes que tenemos que desarrollar nosotros. Entonces, una vez que la persona determina dónde estás y empieza a hacer el presupuesto, de ahí ya tenemos un mapa más claro, organizamos las deudas que tiene, vemos exactamente qué es lo que vamos a trabajar, creamos ese fondo nivel uno y vamos trabajando las deudas. Entonces, eso es básicamente lo que hacemos con el fondo de emergencia nivel uno. O sea, trabajáis mucho sobre el tema de las deudas, ¿no? Se enfoca. Sí, sí, sí. Bueno, sobre todo al principio trabajamos que la persona como que organice un poco su vida, ¿sabes? O sea, que vea con claridad, porque muchas veces lo que yo me he conseguido, sería bueno ver también la perspectiva de Nancy, es que como no tienes los números claros, entonces yo siempre digo que es como andar en un cuarto oscuro, ¿sabes? Que te vas a ir tropezando con las cosas porque no ves. Entonces, lo primero que hacemos es un poco organizar, poner los números en claro, que tú veas cuál es tu situación y en función de eso es que vamos a trabajar. Entonces, antes que cualquier cosa, es aclarar un poco el panorama, organizar. ¿Sabes? Cuando la persona ya ve claramente cuál es la situación, entonces a partir de allí se crea un plan de trabajo. Ah, claro. Estupendo. Y Nancy, ¿crees que los principios y valores pueden influir en cómo una persona decide pagar sus deudas? Mira, no es que sea importante, es determinante, porque los principios y valores son los pilares que fundamentan a la persona, ¿ok? Y de esos principios y valores determinas las decisiones que tomas. Y eso, cuando no tienes bien anclado o identificados tus principios y valores, puedes divagar. Entonces, para mí, siempre cuando una persona trabaja conmigo, pues yo trabajo con ellos, lo acompaño, yo no trabajo, acompaño, porque realmente el coach es un acompañamiento de la persona, porque tú no le vas a decir nada, solamente es la toma de conciencia, haciéndole las preguntas pertinentes para que tenga toma de conciencia. Sin embargo, yo tengo una mirada muy personal que en la coach financiera, en el coach de finanzas, indirectamente, en algún momento va a haber unas sesiones de mentoring. Porque en este tema de finanzas, la gente muchas veces se bloquea. Y no solamente porque se bloquea desde su situación, de su finanza. Trabajo mucho en la programación neurolingüística. Yo usualmente, en las sesiones, escucho cuál es la palabra que ellos lo altera, por decirlo así, y yo hago la sugerencia de qué palabra puede sustituirla para que no genere esa sensación de angustia y la ansiedad en este tema de finanzas. Esos son las dos emociones que más mueven a la persona, la angustia y la ansiedad, y ahí es donde se bloquea la persona. Por lo menos le digo, te sugiero que cambiemos, sustituimos la palabra deuda por cuentas pendientes por saldar. Al final es eso, una cuenta que no lo pagaste a tiempo y se te acumuló, porque las deudas no se forman de un día para otro. Es la consecuencia, la suma del día a día para estar en ese monto. Entonces, es una cuenta pendiente por saldar y eso usualmente le baja la emocionalidad al tema.
y le hago la invitación, o le hago muchos, me encanta de que la gente desde el humor tomen o identifique esa emoción. Digo, porque si fuera deuda, la tarjeta no se llamaría tarjeta de crédito. Sin embargo, es un crédito que no dejaste de pagar, y se convirtió en deuda, porque si no, pudiéramos llamarlo tarjeta de deuda. Porque si yo te garantizo que si pusiera el nombre de tarjeta de deuda, nadie lo utilizaría. Porque todo el mundo, en su mayoría, le tiene miedo a las deudas. Y lo confunden muchas veces con las oportunidades que le puede dar una tarjeta de crédito, si la utiliza bien, es una tarjeta de crédito. Pero ¿por qué se forma? Y no tienes problemas de pagar las tarjetas de crédito siempre y cuando esté planificado y dentro del presupuesto. Y para mí, el secreto o el principio fundamental en una sesión de coaching de finanzas son dos: la planificación y rendir cuentas. Esta rendir cuentas no es que me rinda cuentas a mí, sino que rindas cuentas contigo mismo, de sincerarte: oye, ¿en qué se me fue los gastos este mes? Porque hubo déficit dentro de mi presupuesto. Si a ti de repente te da miedo rendirte cuenta a ti mismo, búscate un aliado. Es como ponerte el espejo. Nosotros como coach, muchas veces, ¿cuántas veces hemos empezado un proceso de coaching y las personas no vuelven? Porque en la segunda sesión, porque cuando tú terminas una sesión de coaching, usualmente sugerimos cuál sería la tarea de lograr, objetivo a alcanzar para la siguiente sesión. Sí. Y usualmente, ¿por qué no vuelven? Porque no quiere rendir cuenta al coach de que yo no alcancé el objetivo. ¿Sí? Entonces, en la finanza, para mí, esas dos premisas importantísimas. Si fallas planificar, planifica fallar. Así de sencillo. Entonces, si para mí, ¿qué me pregunta? ¿Cuál es el elemento más importante? ¿O cuáles son los principios y valores fundamentales en una sesión de coaching y finanzas? Son estas dos premisas: la planificación y luego rendir cuenta. Y después de segunda o tercera sesión, introduzco el tercer valor o principio en un coaching financiero: disciplina. Con la disciplina vas para cualquier lado. ¿Y dónde vienen los hábitos? De la disciplina. Entonces, si no hacemos una planificación, no nos hacemos cargo, que es el rendirte cuenta, no logramos la disciplina. Y si no logramos la disciplina, no logramos un buen hábito. Y no, entonces, si no hay buen hábito, no hay transformación. ¿Ok? Entonces, y esa siempre se va a hacer mi invitación. Historias o coaching con resultado exitoso, contados con muchas personas piden sesiones de coaching financiero conmigo, pero del 100% habrá 70% que no se compromete más después de la segunda sesión, porque le da miedo de enfrentar a esa transformación, porque mi invitación no es que haga el cambio, mi invitación es que haga la transformación para que haya una transición y luego una trascendencia. Y no solamente esa transformación sea para ti, si tú en tu entorno, y si nosotros somos padres o personas adultas que tenemos a personas a cargo, es cambiar la generación venidera. Que ese tema de finanza no le dé urticaria, no le dé comezón o no le dé alergia cuando se habla del tema.
porque usualmente una reunión familiar, un tema de finanzas, usualmente son las cosas negativas. Sí. Historia de éxito de finanzas, contado con los dedos en las manos. Entonces mi invitación, ¿por qué? O te invito a que seas tú la persona que vas a transformar la historia en tu entorno familiar. ¿Te atreves? ¿Te comprometes contigo mismo? O la invitación, pasear por un momento de que las finanzas no sea problema en tu vida. ¿Cómo sería ese momento? Paséatelo un momento. Entonces ahí es donde puede ser que la persona tome conciencia o puede ser que personas salgan corriendo. Tengo, aparte de Alexis, también que pude acompañarlo, tuve el honor de acompañar a él y a su esposa en Venezuela, y es una de las historias exitosas que he podido decir de que son testimonios, pero que se comprometieron, porque esa es la otra cosa. Una sesión de coaching o una transformación financiera no pasa de 1 mes a 2 meses. Mínimo 6 meses para ver el resultado. Y yo usualmente que me enfoco mucho durante las primeras sesiones en los presupuestos, porque ese fondo que llaman de emergencia, sí, es importante tenerlo, pero después que yo pueda tener planificado mi presupuesto. Porque ¿qué puede haber imprevisto? Enfermedad, un caso de emergencia de enfermedad, pero eso lo podemos contemplar con un seguro de hospitalización y cirugía. Entonces, si incluyes ese pago de hospitalización y cirugía, ya no se vuelve una emergencia. Forma parte de un presupuesto. Que se te accidente el automóvil, un buen seguro. Entonces, para mí en lo personal, las cosas imprevistas como tal, se puede prever. Entonces, en ese tiempo de transición, cuando está la persona en ese proceso, vemos cuáles son los imprevistos que pueden salir. Y vamos a trabajar en función de la previsión de esos imprevistos. ¿Qué más puede ser un imprevisto? Sugiérenme. Un viaje se planifica. Una fiesta de un cumpleaños, eso se planifica. O no me va a decir que tu cumpleaños varía de un día para otro. No, siempre va a ser el mismo día y el mismo mes. Los otros retos de padres que siempre dicen, las inscripciones y los útiles escolares, el año escolar. Pero ya va. Si tú sabes cuándo comienza el año escolar y cuándo termina. Entonces, planifica. El asunto es que vamos el día a día y no vemos las cosas pequeñas que al final, que si lo diluyes en un año, vas a poniendo en apartado. Y eso no va a ser imprevisto, sino forma parte del presupuesto. Wow, qué interesante, ¿eh? Nos hemos quedado aquí, Alexis y yo aquí, creo, escuchándote, Nancy. Pero fíjate, has dicho algo que me llamó llevarlo aquí a escena, que Alexia ha sido parte de éxito junto con su esposa de un proceso de coaching, ¿no? Ese proceso, ¿no? Que lo ha llevado a cabo y que he entendido bien así, ¿no? Y un poco por arriba, Nancy, ¿qué has percibido tú? Y me gustaría que después Alexi contestara qué ha pasado ahí en ellos, en su esposa y en él, que han podido llevarlo adelante, que ese proceso de coaching le ha servido para llevar eso, llevar ese compromiso, esa planificación que ha dicho Nancy, y que quien nos escucha pueda tener esa referencia de que pase más allá de la segunda sesión y se convierta en un proceso hasta el final, ¿no? No sé, Nancy, que viste tú en un principio en ello y pues la Alexis que siga con su mirada. Si quieres comienzo yo, porque Nancy Naguará, sí, ¿verdad? Bueno, tampoco. Ok, mira, Vamos. una de las cosas que, o sea, me acuerdo de cuando tenemos unos amigos en común, que se llama Francisco y Samar Reyes. Ellos
fueron los que me hablaron a mí de Nancy, o sea, porque estábamos haciendo un negocio multinivel y ellos pues la conocían y a través de la referencia ellos me hablaron de sus consejos. Yo creo que necesito eso. Y una de las cosas importantes que creo que es lo que tú estás preguntando, que le quieres dejar a la audiencia, como cliente, una de las primeras cosas que uno necesita a veces es tener la mirada de un tercero. Porque cuando nosotros pues teníamos la empresa en Venezuela y estando en el día a día, es como cuando tú vas a un psicólogo o vas a alguien que necesitas que te vea desde afuera, porque cuando tú estás metido en el proceso, estás haciendo cosas, pero no, yo siempre digo que cuando tú tienes un coche o tienes un vehículo, tú tienes retrovisores por todas partes, pero hay una parte que tú nunca vas a ver, creo que le llaman punto ciego o algo así, que es una parte que por diseño nunca ves. Y o sea, eso es así. O sea, siempre tienes que reconocer que hay una parte que quizás tú no estás viendo. ¿Ve? O quizás por lo menos una de las cosas que yo era me costaba mucho escuchar. ¿Eh? Entonces, una de las cosas que tuve que aprender fue eso. Y fíjate tú que Nancy dice algo interesante. Hablo del proceso de coaching financiero. Ella habla de meses, incluso hablo de años, dependiendo de la persona. Porque muchas cosas que Nancy nos comentó en aquel momento, a mí vinieron a hacer sentido, creo que lo hemos hablado, Nancy, que me han hecho sentido años después. Sabes que tú has vivido la cosa, que lo has internalizado. O sea, yo hace poco, voy a hablar de la red social de Nancy que se llama Reenfoque Financiero, para la audiencia que después seguramente vamos a hablar, pero un poquito cuando estaba comenzando con mi jardín financiero, yo no había visto mucho lo que Nancy había publicado y me puse a ver un poco. Y me di cuenta y dije, wow, qué impresionante, o sea, cómo yo veo las cosas y cómo ahora conecto con la información que ella está transmitiendo ahí, que inicialmente quizás cuando nosotros hicimos la sesión yo no lo veía. Y te digo, yo había leído libros, había hablado con otras personas, pero esa mirada y el coach también tiene una cosa tan importante y es que, que realmente esté interesado también en verte mejor a ti, ¿sabes? Y eso tú no lo consigues en todas partes. O sea, es una mirada independiente, pero de alguna u otra forma esa persona está interesado en tu crecimiento, en que a ti te vaya bien, ¿sabes? Entonces, eso no es fácil de conseguir. Eso lo conseguí yo con Nancy. Y esa mirada, a pesar de ser de un tercero, quizás de que en el momento, yo creo que a veces como coach se hace un poco, no sé si difícil o qué, que pues tú de alguna forma quisieras brindarle las herramientas a la persona para que mejore, para que crezca, y la persona no es el momento de la persona. Nancy habla también mucho de eso. A ver, de repente, incluso yo estaba buscando, pero no estaba dispuesto, que son dos cosas diferentes. Estaba buscando la información, pero no estaba dispuesto a recibirla. Me tuvieron que pasar cosas en mi vida personal para que yo estuviese dispuesto a que la información o las herramientas que el coach me iba a brindar pudiesen transformar mi vida. ¿Sabes? Entonces, pues, para resumir un poco, eso es lo que yo viví en experiencia con Nancy como coach y lo que le digo a las personas que pueden vivir un proceso de coaching financiero, lo que puede pasar en su vida. Tu vida puede ser transformada, tu visión puede ser totalmente diferente, tu interpretación de las cosas puede ser totalmente distinta, no es un proceso rápido, es un proceso de transformación personal y los procesos de transformaciones personales no son inmediatos. Esa pastilla no existe. Bueno, por lo menos yo creo que no la conozco, quizás ustedes tampoco la conocen. Requiere quizás sufrir transformaciones. Las transformaciones a veces no son fáciles de aceptar o requieren que tú cambies, ¿sabes? Y a veces el cambio personal, a pesar de que de alguna forma lo queremos, también tenemos una parte de nosotros que se resiste al cambio, ¿sabes? Entonces, es un proceso maravilloso, es un proceso muy bonito. Creo que la parte de finanzas es algo
me encantó lo que dijo Nancy, que habló de la trascendencia. Eso es algo que yo no toco en mi jardín financiero. Ella, por supuesto, tiene una mirada mucho más profunda de lo que yo hago, pero ¿cómo impacta eso en tu generación? A ver, hace poco yo escuchaba a alguien que decía que cada decisión que tú tomes tiene consecuencias en otro lado. Cada decisión que tú tomes tiene consecuencias en otra parte. Por eso que tienes que ser consciente de que tus decisiones, siempre nos podemos equivocar, pero tratar de tomar buenas decisiones y saber que cada decisión que tú tomas tiene una consecuencia. ¿Sabes? Cada decisión que tú tomas hoy tiene una consecuencia en el futuro. Entonces, mientras mejores decisiones tomes hoy, pues mejores resultados vas a tener en el futuro. ¿Sabes? Entonces, bueno, eso creo que me extendí un poco, pero eso es lo que puedo hablar de mi experiencia. No sé si comparto contigo muchas cosas las que has dicho. Uno, que esto no es un proceso de ahí, la gente que viene quiere un proceso que sea ya y no hace ya, porque estamos llevando una transformación personal y eso lleva su tiempo. Va a llegar a un sitio donde has estado en una forma de confort y va a pasar por aguas turbias de decir, oye, vamos a una zona que no es confort y prepárate porque no va a ser fácil. Vas a conocer nuevos mundos y sitios diferentes que antes o no los veías o lo veías de una forma diferente, pero te iba a llevar a esa transformación personal, ¿no? Y eso va poco a poco, pero tienes que confiar en ti y llevarlo a ese futuro que tú has dicho. Y algo que también has dicho, Alexi, eso de, oye, aquí impacta lo demás. Yo creo que somos sistémicos y seguro que todo lo que hagamos de nosotros como sistema, cualquier cosita, tú no eres el mismo estando aquí que dentro de media hora que salgamos aquí. Seguro que todo el tema sistémico va cambiando, la mirada es diferente, ¿no? Y hace ese impacto. Nancy, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Escuchándolo porque es un proceso muy bonito para el coachee y para el coach. Desde mi mirada, que cómo decidí a trabajar, no es que yo decida, es que el coachee permite que yo lo siga acompañando. Y usualmente en las sesiones de coaching dice, programamos, por ejemplo, 3 sesiones, 4 sesiones, cada 15 días. Yo no, yo dejo la flexibilidad porque yo sé cómo este tema mueve fibra, me mueve todo el sistema, como tú dices. Entonces, yo le hago la invitación al coachee de que él proponga cuándo es la siguiente sesión. Y es como dice Alexis, la sesión se toca temas, pero no sabemos, como dicen los mexicanos, cuándo le cae el 20, cuándo lo asimila, cuándo lo acepta, cuándo lo comprende. Y sobre todo la palabra clave, lo que dijo de Alexis, ¿qué tan dispuesto está? Y uso esta palabra y le pongo comillas negritas subrayadas, de someterse. Porque va a haber una prueba para la persona de hacer esa transformación. Que la persona quiere hacer ajuste en el presupuesto de su casa, pero el entorno, ¿qué le va a decir? ¿Lo va a sabotear? ¿Lo va a echarle agua? O mira, muchas personas que venimos desde el sistema o de las paradigmas financieros que hemos crecido. Si toda la familia hemos sido pobres, vas a venir tú a cambiarlo. Olvídalo. Entonces, ¿qué tanto te repercute esa frase de las personas que usualmente que tú más amas y tú sabes que ellos te aman, que son tus padres? Entonces, ¿cómo repercute, cómo te resuena ese diálogo interno en tu proceso? Entonces, muchas veces no los acompaño hasta donde ellos me permiten. Y yo lo que siempre le dejo es, aquí estoy cuando tú creas conveniente y necesites. Y retomando lo que estaba diciendo Alexis,
tengo una historia maravillosa con Francisco e Isamar, que ellos tuvieron un proceso conmigo y en este momento, como dicen ellos, estando en Venezuela, están tranquilos porque todo el proceso que yo lo acompañé lo han seguido practicando y llevándolo a cabo, esos hábitos que crearon. Lo más hermoso que el año pasado me volvieron a llamar y me dicen, Nancy, ya pasamos la primera etapa, vamos a la segunda etapa. ¿Cuál es la segunda etapa? Y estamos trabajando en eso. ¿Cuál es el segundo nivel? Entonces, vamos al tercer paso, porque ellos ya tienen controlado el presupuesto, no tienen deudas, porque han puesto su presupuesto al día y no tienen nada de imprevisto. Entonces, ahora están trabajando para la capitalización, que es lo más hermoso, porque usualmente la persona que tiene un poco de capitalización confunde con la palabra de invertir. Y yo le digo, la primera inversión que tienes que hacer es en ti mismo, es decir, la parte interna, tienes que invertir en tu parte interna para luego poder ir al exterior. Y el significado de la palabra invertir tiene sus connotaciones. Es decir, invertir es voltear, hacer el revés. Entonces, haz tu revés primero. Es decir, ¿qué tengo que sacar de mi mente o de mi diálogo interno e invertir lo que me es útil y que me lleve al propósito o al objetivo deseado? Entonces están en el proceso de capitalización, están nadando contracorriente con toda la situación que hay en Venezuela, pero van para adelante, que es lo más importante, para luego invertir lo que quieren invertir, para luego ahorrar. Entonces, muchas personas, el término de invertir, el término de ahorrar, lo mezcla todo junto y yo particularmente lo separo, porque cuando tú ahorras, ese ahorro es, olvídalo, esa es tu caja chica, como yo digo, para tu etapa. Entonces también tiene que ver en qué etapa de tu vida estás. Por lo menos William y yo estamos en la tercera edad, nuestro ahorro es para nuestro retiro. No es para dejarle a mis hijos, porque no sabemos qué es lo que quiere, pero mi mayor ayuda, que yo digo, a mis hijos, mi mayor apoyo para mis hijos, es que ellos no tengan que estar pendientes de sus padres, si tienen la medicina, si tienen la comida, si tienen que mandarle remesa, para que ellos tengan el camino despejado y corran detrás de sus metas. Entonces, nuestro plan es ahorrar para allanar el camino a mis hijos. Entonces, ese es nuestro aporte. Entonces, dependiendo de la persona, vamos a ver por etapas. Esta información, como dice Alexis, que después de tiempo es que le viene y comprende. Entonces, estamos listos para el segundo nivel. Vamos a más. ¿Cuánto dura tu proceso? Eso lo determinas tú. Eso lo determina si está tu disponibilidad y tu resistencia a la transformación. ¿Qué dice Alexis? No, totalmente, totalmente de acuerdo. De verdad que sí, o sea, no tengo nada que decir así porque es así, pues, o sea, es un proceso, tienes que estar dispuesto hay cosas que depende de cada persona, no hay un tiempo específico en cada sesión porque es lo que tú estás diciendo, o sea, qué tanto va a depender de ti como coach. ¿Sabes? Eso no depende del coach, eso depende de la persona que va a hacer el trabajo, porque finalmente el trabajo lo vas a hacer tú como coach, ¿sabes? Entonces, todo va a depender del cliente y la disposición que tenga realmente a hacer lo que tenga que hacer. Hace poco nombrasteis el tema de compromiso, algo muy, muy valioso en sesiones de coaching, el cliente que sea adelante, pero hay otro elemento que también me viene a la cabeza, que es la motivación. La motivación es clave para seguir un plan de financiero a largo plazo. Alessi o Nancy, Alessi, ¿cómo mantiene a sus clientes en ese foco de motivación de que continúen con ese proceso?
Mira, no sé qué opina Nancy, pero yo creo que la motivación la tiene que tener la persona. Ujú, Yo creo que una de las cosas que yo venía en estos días, se lo estaba compartiendo a Melanie, que le escuchaba a alguien y decía, y creo que puede ser un factor de motivación, es identificar el por qué estás haciendo lo que estás haciendo. ¿Sabes? Nancy ahí habla de cuál es el objetivo que ella tiene de allanar el camino de sus hijos. Entonces, eso es un porqué, eso es un factor de motivación. Entonces, quizás la principal motivación no es el qué, sino el por qué. O sea, ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Por qué estás trabajando esta área? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que te va a mover? Entonces, para mí es importante trabajar el por qué. Hasta ahora yo he venido trabajando mucho en las sesiones la parte del qué, pero justamente está diciendo Gonzalo, necesito incorporar también un poco el por qué las personas hacen las cosas, porque ¿qué pasa? Porque y Nancy da un número que es dramático, del 100, 70 personas no continúan. ¿Ves? Entonces, a mí esas estadísticas de alguna forma preocupan, porque la idea de cuando una persona viene a pedirte acompañamiento es que pueda hacer la transformación. Uno no es responsable por la persona, pero la idea es que la persona tenga un resultado, ¿sabes? Entonces, y yo creo que el por qué es algo clave que puede hacer que cuando las cosas difíciles o las incomodidades, las cosas que necesitas cambiar, requieran de ti ese salir de tu zona de confort, hacer cosas que antes no venías haciendo. Si el porqué es mayor, tú puedes transicionar ese cambio, o sea, puedes caminar hacia ese, porque estás enfocado más en qué es lo que estás buscando. Cuando eso no es lo suficientemente potente, entonces quizás no te atrevas a salir de tu zona de confort porque, o sea, implica cambiar cosas, implica hacer cosas que normalmente no haces. Entonces, tu naturaleza quizás, o nuestra naturaleza va a ser, pues me prefiero estar aquí donde estoy seguro. Entonces, en el momento que te sales un poco y te incomoda, necesitas algo que te mueva hacia allá. Y para mí eso es la meta, es el porqué, el objetivo. O sea, quizás tranquilidad que estás buscando, Nancy lo mencionó también. Uno de los resultados era que las personas estaban, lo comentó Isabel Francisco, están tranquilos. ¿Quieres estar tranquilo? Estás en angustia. Nancy también lo mencionó, emociones relacionadas con la finanza, ansiedad, ¿sabes? Quieres salir de eso, quieres romper ese ciclo, quieres cambiar la historia personal de tu vida, quieres cambiar la historia familiar. Son por qué bonitos y que te pueden ayudar al proceso transformacional. Entonces, yo creo que el por qué sería lo que yo digo, identificar el por qué sería uno de los factores de motivación. mm. Nancy, ¿tú qué mirada tienes tú con respecto? Yo primero cuando le hago una manera de, ¿qué es la palabra motivación? El motivo para la acción, ¿ok? Entonces, como trazamos usualmente a largo plazo, yo lo que le incorporo a las personas que los acompaño es la gratificación diferida. Entonces, pequeñas metas, pequeños logros, pequeño premio. Entonces, yo los invito a que, ¿cuál es la meta más pequeña, más conservador que pueda alcanzar el tiempo que tú determines? Entonces, pudiera ser, oye, que la próxima cuenta de la luz lo pague en el momento que llegue. Un ejemplo. ¿Cuál sería la gratificación diferida? No necesita ya a salir a celebrar. Oye, que yo invite a mi esposo o a mi esposa a tomar un helado. O en familia con los niños. Es una motivación. Y aparte, que involucra a la familia, porque va a haber esfuerzo de todos. De repente, de apagar la luz, en vez de comer 2 veces al mes en la calle, compramos cosas para hacerlo en la casa y disfrutarlo en familia. Entonces, integrar a los miembros que están en tu entorno a ese pequeño logro. Y eso para mí, esa motivación es más trascendental o más motivadora que si
ahí trabajamos el para qué y el propósito de, de tener unas finanzas sanas. Pero en los pequeños logros, ¿cuál es? ¿Queremos ganar una partida o queremos ganar el campeonato? El campeonato es el propósito estelar. Oye, no tener deudas, tener X cantidad de dinero ahorrado, tener un emprendimiento, tener X cosas capitalizado. Incluso la gente cuando expone su objetivo, y esto está muy bien, pero siempre le planteo, ¿qué te parece la posibilidad, o si te llama la atención, que en vez de cobrar cuando tú recibes el dinero para pagar, es que tú ese dinero lo utilices para reponer? Ejemplo, cobramos la quincena y vamos al mercado a comprar alimentos para los siguientes 15 días. Pero ¿qué te parece que cuando yo cobre es que voy al mercado a reponer mi alacena, porque mi objetivo es que la alacena siempre haya alimento? Es un ejercicio muy pequeño, pero ¿cómo le baja el estrés a la señora que no tenga que salir todos los días? De repente, hoy me faltó el azúcar, hoy me faltó el aceite, y que simplemente cuando yo me acuerde, me hago mi lista, es que voy a comprar el aceite para reponer porque se me está terminando. Que yo tenga el arroz, el que voy a abrir, pero yo sé que el próximo que voy a comprar es para reponer que estoy abriendo. Son ejercicios muy pequeños, pero muy motivadores. Usualmente trabajo mucho con pareja, ¿ok? Y eso lo invito a la comunicación, a la planificación familiar, y eso trasciende más porque invita a los hijos a cómo esta comunicación entre papá y mamá fluye, y que no haya conflicto, y que la persona reclame, oye, deja de llamar a tanto a tu mamá porque la cuenta telefónica está muy alta. O no me estés molestando que a ti no se te olvidó comprar o no te alcanzó el aceite, me tengas que ir al supermercado nada más por el aceite. ¿Sí me explico? Porque ya hay una planificación, porque incluso cuando estamos con el presupuesto más planificado, incluso podemos llevar a los niños y decirle a los niños, mire, hoy vamos al mercado a hacer la compra y cada uno de ustedes pueden comprar algo de X cantidad de dinero de lo que ustedes desean. ¿Tú crees que eso no lo motiva? ¿Cómo se sentirán los padres al ver la cara de felicidad que los niños pueden elegir? Y de una vez empiezas ya a inculcarlo el hábito de la disciplina y de la planificación. Y si tú me preguntas cuál es el mejor momento para enseñar finanzas, es desde la infancia. Porque ellos están cero creencias limitantes, le estás construyendo diálogos internos positivos, su relación con el dinero es sano. Entonces, una frase que dice mucho mi hija, es más fácil construir niños sanos que reparar adultos. Entonces, esa es mi manera de motivar al coaching. Pequeños logros, gratificación diferida. Y que ellos decidan cuáles acciones o qué pudiera hacer que considere que lo hace sentir bien. Entonces, esa es mi manera de motivarlos y que sobre todo se comprometa con ellos mismos. Entonces no se trata de mí, simplemente comparto mi experiencia y ellos deciden. Compromiso tan importante en las relaciones con nosotros mismos y en la relación cuando nos enfocamos dentro de un proceso de coaching, ¿no? Porque al final el coach y el cliente, el que sale, el que va ahí para ser transformado y conseguir sus objetivos y cambiar su mundo, ¿no? ¿Qué tanto va a cambiar su mundo del que tiene ahora al que su transformación le va a llevar en el futuro, ¿no? Bueno, ya y sobre todo la invitación
de otra mirada, de otra manera Ah, de manejar la finanza, porque la mayoría, yo pudiera decir, si no está exagerándome, si no soy atrevida, de que el 90% de las personas a nivel mundial vive el día a día. muchísimo. Entonces, muchas veces la invitación no es cuánto tienes, sino cuánto tiempo puedes vivir si mañana deja de ingresar dinero a tu cuenta. Entonces, no se trata de cantidad. ¿Cuánto tiempo de vida puedes tener si deja de mañana de ingresar dinero? ¿Cuánto sería tu tiempo de vida? Mm. ¿Cuánto puedes sustituir? Manteniendo la calidad de vida. El mismo estilo de vida que tú tienes ahora. Ujú. Eso que acabas de decir ahora, que creo que da para otro capítulo más, pero el tema de que la gente vive el día a día hoy me hace recordar bueno, por lo menos aquí en España, que es lo que realmente más conozco, es el que la gente de antes, la de hace años, no sé, del año 60, 70, 50, tenía otra manera de pensar que era el ahorrar para el día de mañana, ¿no? Hoy, no sé si serán por las condiciones también que han cambiado el tema de, pues, que tienes que tener hipoteca, que tienes que tener el nivel de vida ha cambiado diferente, puedo decirlo así. El ahorrar quizás cueste más a esa época, ¿no? Pero siempre, pero sí la mentalidad de el ahorro. Yo creo que entre mis amigos que tengo, nunca he escuchado el tema de el ahorrar. Sin embargo, a personas mayores que sí conozco, sí que he escuchado muchas veces, me acuerdo que cuando era pequeño y durante toda mi vida que he estado a su lado, pues escuchaba esa frase, hay que ahorrar para esto, hay que ahorrar para lo otro, para lo que viene, no sé qué, ¿no? No sé si a ustedes también un poco por pincelarlo y tener esa pincelada de que ha sido así un poco por vuestros países. Sí, es así a nivel mundial, Francisco. Lo que pasa es que la palabra ahorro, ahora por el mismo consumismo, por la misma publicidad, por la misma demanda, lleve hoy, pague mañana, porque tú te lo mereces, todas esas frases eh, publicistas, de comerciales, te incentiva a llevar. Y otra vez, el statu quo, el aparentar, entonces hoy en día es una demanda. Es decir, no importa cuánto ganes, sino en qué auto anda, en qué coche anda, en qué ropa te viste, que de marca, y en qué casa vive y en qué zona. Mm. Sí, puedes andar un buen coche, pero yo le hago la pregunta, si tú lo tienes en crédito, ¿realmente ese auto es tuyo? Deja de pagar 2 meses a ver de quién es el auto. Eso es verdad, eso lo han dicho muchas veces. Deja de pagar la hipoteca a ver quién es realmente el dueño de esa casa. ¿Quién es el dueño aquí ¿Sí me realmente? explico? Sí, total. Ajá, entonces siempre lo invito de que vamos escalonado, es decir, vamos a hacer, como dice Alexis, ¿cuál es tu presente? ¿Cuál es? Y obviar el que dirán para aparentar. Mm. Entonces es ahí donde, como tú dices, en épocas anteriores servía el ahorro, porque no había inflación ni devaluación. Pero Mm. hoy en día, como está el mundo, uno tiene que adaptarse, ¿ok? Entonces, ni tan antiguo ni tan en el futuro. ¿Cuántas personas tienen el teléfono, no sé qué, extraño un plus Saiyajin, y tú realmente le utilizas al máximo ese teléfono o lo simplemente porque es la moda de tener ese modelo de teléfono? Y muchas veces, no sé si pasa en España, pero en Latinoamérica hay personas que tienen el modelo más nuevo, el más exclusivo, pero no tienen saldo. Y tiene Wi-Fi, tú me compartes datos. Entonces, ¿de qué te vale tener un teléfono bellísimo y no tienes datos? No tienes saldo. Mm. Entonces, ahí es donde otra vez, como dice Alexis, ¿ese es tu presente o es una apariencia que es la fachada que quieras pintar? Claro. Entonces, ahí hay un poco de todo. Mm. ¿Ok? Sí.
Entonces, por eso que el ahorro para mí en este momento es el quinto etapa, porque es ese ahorro realmente para qué es, para tu retiro. Entonces, depende de la edad que tú tengas y en qué momento estás viviendo. Mm, sí. Ya por terminar, me gustaría y que nos escucha se lleven esa relación y ese potencial que puede tener lo del tema, el éxito financiero y ese bienestar personal. ¿Cómo ven la relación entre las finanzas saludables y la calidad de vida? Bueno, ¿Vale? eso, o sea, definitivamente tener una salud financiera, que lo hablamos nosotros, pues tiene mucho que ver con tu calidad de vida. O sea, porque es que la salud financiera te va a dar tranquilidad, ¿sabes? Y para mí es fundamental que tú puedas tener unos buenos indicadores de esa. Es igual que la parte, justamente hoy estábamos hablando un poco de eso, de la parte de tu salud física, por ejemplo, o tu salud emocional. O sea, mientras tú más sano estés físicamente, emocionalmente, pues mejor calidad de vida vas a tener. Igual pasa con la parte financiera. O sea, mientras tú más saludable estés, menos sobreendeudamiento, o sea, mantengas la deuda bajo control, no estés sobreendeudado, o sea, la tranquilidad que te da y la calidad de vida es totalmente diferente, ¿sabes? O sea, si tú estás en un nivel de ansiedad o estás en un nivel de estrés o te angustia tu futuro financiero, pues eso sencillamente te está afectando, ¿sabes? Y bien lo decía Nancy también, la parte financiera es un área, pero eso está correlacionado con otras áreas de tu vida, ¿sabes? O sea, igual tu relación matrimonial afecta. Igual Nancy dice que trabaja mucho en los temas de pareja. Entonces, seguramente quizás puedas venir a una sesión de coaching pensando que el problema es financiero y realmente tienes un problema en la relación, por ejemplo. ¿Sabes? Entonces, ¿cómo es que nosotros como seres humanos somos un ser integrado? O sea, un ser que está compuesto por varias cosas. La finanza es una parte, la salud es una parte, la salud emocional es otra parte, y la idea creo que es equilibrar todo. Y Nancy también lo decía al principio, es importante que trabajes en ti. Es una de las cosas que también le aprendí a ella. El resultado económico viene cuando tú estás bien. O sea, el resultado económico es un reflejo de qué es lo que tú tienes, de qué es lo que tú eres, ¿sabes? A medida que tú tengas cosas que trabajar en ti, eso se refleja externamente. O sea, alguien decía que lo que es abajo o lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es hacia afuera, o sea, lo que está en tu interior, lo que no se ve, yo siempre digo esto, lo que no ves, gobierna lo que ves. A lo que está dentro, tus pensamientos, tus creencias, son los que realmente gobiernan tus resultados. Lo que pasa es que nosotros vemos el resultado normalmente, pero detrás de ese resultado está la raíz y es donde realmente va el proceso de coaching profundo. Encontrar el qué, o sea, encontrar la razón, encontrar el motivo. ¿Eh? Y cuando tú entras en esa transformación personal, es donde realmente tus resultados cambian e impacta todo eso que decía Nancy, el círculo de la vida, todo eso cambia, todo eso tiende o sea, las mejoras que tú hagas personalmente van a impactar a todo. Si es armónico, si es orgánico, eso va a impactar todo. Entonces, pues por ahí diría yo que va la cosa. Ah, sí. Bueno, mi invitación, esa de la relación entre cómo vives y tu salud, una finanza sana, hoy por hoy, es proporcional a cómo tú lo vives en gracia. En gracia quiere decir en agradecimiento. Es decir, cómo tú disfrutas el presente, porque el reto siempre va a haber. La cotidianidad es inevitable. Lo único seguro son los retos. ¿Ok? Pero cómo tú lo enfrentas o cómo tú lo abrazas depende de ti si lo vives en gracia.
Y como dice Alexis, mi frase favorita es, la finanza es el resultado de tu condición interna y la externa la refleja en la finanza. ¿Ok? Y porque como digo yo, el dinero en gracia, que cuando yo lo reciba, lo agradezca, sea poco o mucho, y cuando yo lo utilice o lo doy, también sea en gracia. Entonces, para mí, en este momento, en mi etapa de mi vida, lo más importante es que sea en gracia. Agradezco todas las oportunidades que se me presentan en la vida. Igual te agradezco, Francisco, por esta invitación, por la confianza, por este podcast. Y es eso, disfrutar. Entonces, cuando yo estoy en gracia, la parte de la finanza viene por añadidura, porque es el resultado de conexiones. Cómo yo percibo la vida y es el reflejo que voy a recibir. Entonces, para mí es proporcional en cuanto en gracias estás viviendo. Entonces, si tú todos los días refutas, es que tengo que ir mañana al trabajo, ¿cuántas personas no tienen un trabajo y desean No un tienen, trabajo? no tienen un trabajo y tú tienes trabajo, ¿no? El diálogo interno, digamos así, ¿no? Ese diálogo interno que nos marcamos. Total, total. Entonces, si tú no agradeces, ¿cómo el universo te va a dar más? Mm, Si tú no eres capaz de apreciar, es decir, lo cotidiano, el día a día, ¿cómo te voy a dar más? Porque no sé si lo vas a recibir, porque si tengo un trabajo con mayor remuneración, vas a tener mayor responsabilidad, vas a estar dispuesto a asumir ese compromiso. mm. Y no un compromiso declarado, porque somos muy buenos declarando compromisos y cuestión, pero en acción lo hacemos, porque el compromiso es el lenguaje de una acción, pero basado en acción. Una declaración en lenguaje, pero acompañado con acción. Ese es realmente el compromiso. Mm. Entonces, ¿cómo estoy comprometida yo en vivir en gracia? Entonces, para mí, la palabra en este momento es en gracia. Qué bonito, bonito. Bueno, ambos tenéis, bueno, mi jardín financiero, Alexi. Un poco qué es lo que, cuéntanos qué estás haciendo para que la gente sepa lo que haces también. Sí, en mi jardín financiero tocamos los temas básicos, trabajamos presupuesto, trabajamos determinar dónde estás, que también lo vimos, hablamos de pagar las deudas y crear fondos de emergencia de 3 a 6 meses, lo que nosotros básicamente trabajamos. O sea, siempre le digo a las personas que yo no toco el tema de las inversiones, ¿ok? Si vas a hablar de temas de inversiones, pues ahí te recomendaría un asesor financiero o ese tipo. Llego hasta ese punto. O sea, mi trabajo en mi jardín es buscar establecer las bases o los fundamentos de la persona para que ya vaya al siguiente nivel. O sea, equilibrar, organizar, protegerte, esa parte de los seguros que también estaba diciendo Nancy, que lo incorpora dentro de lo que es el presupuesto, o sea, que la persona esté cubierta en toda esa primera etapa y que ya pueda afrontar la etapa de inversión, que es otra etapa, digamos, no sé si Melanie financiera habló de escalera o algo así, pero es otra etapa. Tienes que estar preparado para convertirte en inversionista. Me da risa porque la gente siempre, bueno, no sé si le pasará a Nancy, pero siempre está buscando el tema de inversión. Ya va, papito. O sea, vamos a establecer primero las bases, vamos a establecer unos buenos fundamentos. Yo le decía, cuando tú construyes un edificio, lo primero que haces es irte abajo, metes no sé nada de construcción, pero metes las cabillas, metes las columnas, creas las bases para que el edificio se pueda sostener. No puedes construir un edificio si no creas unas buenas bases. Si creas el edificio sobre unas malas bases, se va a caer el edificio. Y muchas veces, pero en el mundo de las inversiones pasa eso, que pretendemos acortar el plazo, a veces por desconocimiento o por lo que sea, y no creamos unos buenos fundamentos. Entonces mi jardín financiero está más centrado en que tú establezcas unos buenos hábitos financieros iniciales, empiezas a presupuestar, empiezas a mantener, entiendas que puedes revertir el proceso de lo que ustedes estaban hablando ahorita, me parece muy interesante porque escuché algo en las redes que me lo tomé, me pareció interesante, es que mucha gente ahorita tiene el compre ahora y pague después.
Entonces sería cambiar un poco la mentalidad, en vez de compre ahora y pague después, es ahorre ahora y compre después. Entonces es incorporar, ayudar a las personas a incorporar esos valores y establecer los fundamentos o las partes básicas para que después pueda venir el emprendimiento, pueda venir la inversión y tenga más probabilidades de éxito. Entonces ahí eso es lo que hacemos en Mi Jardín Financiero, hacemos acompañamiento personal. Si también estás en la fase de emprendimiento, también te ayudamos un poco a organizar, a organizar los números, a ver los números, ¿ok? Y básicamente eso es lo que hacemos desde Mi Jardín. Estupendo. De todas formas, dejaremos también lo que es los enlaces de vuestra empresa o con Mi Jardín Financiero, etcétera, para que la gente pueda también acudir a través del capítulo, de la descripción del capítulo, ¿no? Y en tu caso, Nancy, tienes por ahí lo que es creo que era también de reenfoque, ¿no? Entendía que haces tú también, además. Sí, Cuéntanos un poquito. reenfoque financiero. Eso está en stand-by porque la inmigración de Chile me hizo un poco, cambiar un poco, y una etapa muy interesante que estoy viviendo. Y estos 3 años lo he dedicado a eh, devolver lo que yo he recibido. ¿Okay? Y estoy ahorita en un labor social, por decirlo así. Estoy de monitora en algo que se llama Grupo Pequeño, Salud Financiera, donde son 11 semanas donde la persona va a participar y ver los fundamentos bíblicos de cuál es cómo Dios quiere que nosotros manejemos la finanza. Pero Dios mediante, lo que resta del año y lo que venga, voy a retomar este reenfoque financiero con unos productos, habrá señales, como dicen, para poder reactivar. Pero no dejo de hacer acompañamientos a pareja, y quienes ya me conocen, me buscan a través de William cuando quieren tocar el tema de finanzas, yo toco ese tema. Entonces he tenido la oportunidad de acompañar a parejas, pero no es el punto principal de los coaches de William, pero sí muchas veces hay personas con la inquietud de ese tema, entonces yo tomo esa parte, me acompaña un poco, ¿ok? Pero Dios mediante se reactivará, gracias a ti con este podcast, que ya también tomaré parte para subir a mis redes y reactivarlo. Estupendo, estupendo. Bueno, para quien nos escucha y que no conozca, William es su esposo y además es el presidente de la International Association of Coaching, un magnífico coach. Y bueno, también que tenga ese conocimiento. Pues nada, pues es un placer haberlos tenido a los dos aquí. Muchas gracias por estar en este día y compartiendo vuestros conocimientos, que tal como dije antes, esto ha sido una píldora, pero dentro, si empezamos a profundizar, da para mucho más episodios, ¿no? Y por nuestro espacio, por compartir los conocimientos con la gente. Pues nada. Bueno, gracias, Francisco, por la invitación, por la confianza. Ha sido un placer volver a reencontrarme con Alexis en esta plataforma. Y bueno, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Igualmente por aquí. Gracias por la invitación, José. Y compartir este espacio con Nancy para mí es muy especial porque pues ella ha sido parte importante de mi vida desde hace muchos años. Igual William Carlotti, que tú bien mencionas, es el presidente actual de la IAC. O sea que son personas bien, bien especiales para mi vida. Y bueno, gracias a ti por la invitación. Y este espacio que creo que siempre le suman valor a las personas. Queremos que tu audiencia pues pueda tomar este conocimiento que hemos compartido el día de hoy y le puedan ser útil en su vida. Entonces, muchísimas gracias. Y bueno, a quien nos escucha, dentro de poco tendremos también otro capítulo, de otro episodio más dentro de lo que es el programa La Confianza de la IAC España, el capítulo de IAC España. Y bueno, que estén atentos a las redes que estaremos publicándolo. Venga, un saludo, buen día. The International Association of Coaching. Home of the Coaching Masteries.